¿Quién dijo que la movilidad urbana tenía que ser aburrida? Hoy en Más que Motos vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las 7 mejores scooters del 2025. Esas aliadas perfectas para moverte sin atascos, con estilo y, claro, un toque de diversión sobre 2 ruedas. Si piensas que todas las scooters son iguales, prepárate para cambiar de opinión. En este video repasamos desde modelos pensados para el uso netamente urbano a otros más aventureros, analizando sus prestaciones como la aceleración, autonomía, carga de batería, espacio bajo el asiento y conectividad con tu smartphone. Te sorprenderá ver cómo la tecnología ha hecho de las scooters una de las opciones más versátiles del mercado, con pantallas táctiles, modos de conducción y hasta sistema de navegación integrado. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¿Preparado para descubrir cuál de estas 7 scooters se convertirá en tu compañera ideal del día a día? Ajusta el casco, ponte cómodo y acompáñanos en este recorrido por las mejores opciones del 2025. Dale al play y que comience la aventura urbana. Vespa GTS 310 combina su carácter clásico de scooter italiana con una dosis generosa de tecnología y confort moderno. Bajo el característico carenado de acero late un monocilíndrico. Su chasis monocoque de acero estampado y su horquilla monobrazo garantizan una estabilidad y precisión de línea sorprendente. Cuenta con funciones como arranque keyless o toma USB para que cada trayecto sea cómodo y entretenido. Monta un bloque monocilíndrico de 310 centímetros cúbicos, 4 válvulas y refrigeración líquida, equipado con inyección electrónica HPE y un escape catalizado con doble sonda. Declara una potencia máxima de 25 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto y un par de 28.9 Nm a 5.250 revoluciones, cifras que ofrecen una aceleración vivaz y suficiente brío para incorporaciones y adelantamientos en carretera. El diámetro y carrera son de 75 mm por 70.1 mm, con una relación de compresión optimizada para ofrecer suavidad y eficiencia en el consumo, rondando los 31 km por litro. El arranque es eléctrico y la transmisión automática tipo CVT con variador y embrague centrifugal. Convierte cada arranque y cada retención en un gesto sencillo y sin tirones. El bastidor es un monocoque de acero integrado a la carrocería, aportando rigidez y protección frente a vibraciones. En el tren delantero equipa un brazo monobrazo con sistema antihundimiento y un amortiguador hidráulico con 135 mm de recorrido, que filtra continuo baches y altibajos sin perder precisión en la dirección. La parte trasera recurre a 2 amortiguadores hidráulicos con precarga ajustable y 120 mm de recorrido, ofreciendo un tarado cómodo para usar a diario y estable a ritmos más vivos. Para detenerse con seguridad, monta discos de igual diámetro de 220 mm en ambas ruedas, con pinzas de doble pistón adelante y un pistón atrás, asistidos por un sistema ABS de doble canal y control de tracción ASR desconectable. Las llantas de 12 pulgadas calzan neumáticos estables 110-70-12 adelante y 130-70-12 detrás, con un perfil que brinda agilidad en giros cerrados y confort al rodar sobre adoquines o asfalto irregular. Con 1980 mm de longitud, 765 mm de ancho y 1380 mm de distancia entre ejes, la GTS 310 presenta medidas compactas que facilitan tanto el manejo en calles estrechas como la estabilidad en avenidas amplias. El asiento se sitúa a 790 mm del suelo, gracias al cual tanto pilotos altos como de talla media apoyan con confianza los pies. El peso en orden de marchas es de 163 kilogramos, un valor contenido para su cilindrada.
El depósito de combustible de 8.5 litros y sus consumos ajustados permiten embalar casi 200 kilómetros de autonomía. La pantalla color TFT de 4.3 pulgadas muestra velocímetro, indicador de marcha, tacómetro, nivel de combustible y navegación básica, todo con excelente contraste de colores. El sistema Vespa Mia conecta tu smartphone vía Bluetooth, permitiéndote gestionar llamadas, música y mensajes sin distraerte de la carretera. Funciones como arranque sin llave, apertura remota del asiento y Bike Finder, junto a una práctica toma USB en el escudo, redondean un paquete bastante amigable. Con esta combinación de estilo atemporal, motor vivaz y tecnología amable, la Vespa GTS 310 se consolida como la reina urbana de 2025. Fácil de llevar, cómoda para dos, divertida al abrir gas y capaz de llevarte tan lejos como lo permita tu espíritu explorador. Puede ser tuya por 7.399 euros. Zontes 368G. Es una hermosa crossover que integra la practicidad de un scooter con la apariencia de una trail urbana, montando un monocilíndrico con una transmisión suave como la mantequilla y un bastidor de acero reforzado que aguanta el trote diario sin pestañear. Incorpora suspensiones de largo recorrido, frenos de disco y un equipamiento, lo que la convierte en una opción muy atractiva tanto para moverse por ciudad como para escapadas por pistas de tierra. El propulsor es un bloque monocilíndrico de 368 centímetros cúbicos refrigerado por líquido y con doble árbol de levas, que entrega 38.8 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto y un par máximo de 40 Nm a 6.000 revoluciones por minuto, cifras poco habituales en scooters de este tamaño. Su relación de compresión 11.8 a 1 ayuda a exprimir cada gota de combustible sin disparar el consumo, que se sitúa en unos ajustados 3.5 litros cada 100 kilómetros, garantizando autonomías cercanas a los 500 kilómetros con el depósito de 17.5 litros. La transmisión CVT con variador interno y correa reforzada proporciona cambios imperceptibles y elimina el famoso efecto goma al acelerar, mientras que el embrague centrifugal asegura arrancadas sin tirones. El chasis es un tubular de acero tipo diamante, pensado para equilibrar dureza y flexibilidad, con un basculante trasero que soporta hasta 179 kilogramos de carga sin pestañear. En la parte delantera equipa horquilla invertida de 41 mm ajustable en compresión y rebote, con 150 mm de recorrido, ideal para filtrar calles con piedras y mantener la dirección certera. La suspensión trasera se confía a dos amortiguadores hidráulicos con precarga regulable y 145 mm de recorrido, que aportan confort en terreno irregular y control cuando la ruta se complica. Para frenar con seguridad, monta un disco delantero de 320 mm con pinza de 4 pistones y otro trasero de 260 mm, ambos gestionados por un ABS Bosch de doble canal que evita bloqueos por separado en cada rueda. Calza llantas mixtas con aros de aluminio y radios de acero de 17 pulgadas adelante y 14 detrás, que permite montar neumáticos CST Tubeless 110/70 x 17 y 150/70 x 14. Un combo muy estable tanto en asfalto como en tierra blanda. Con 2.230 milímetros de longitud, 925 milímetros de ancho y 1.370 milímetros de altura, la 368G tiene unas cotas generosas que aportan aplomo en marcha. La distancia entre ejes de 1.560 milímetros y la altura del asiento en 790 milímetros facilitan una postura erguida y cómoda, con buena visibilidad en el tráfico y fácil apoyo de pies al parar. El peso en orden de marcha es de 203 kilogramos, un número algo elevado para un scooter. Un depósito de 17.5 litros, lo que permite una carga útil interesante sin penalizar la conducción. El display es una colorida pantalla TFT de 7 pulgadas con conectividad Bluetooth, capaz de mostrar información relevante para el piloto como estado de la batería, aviso de presión de neumáticos y mucho más.
De serie incluye luces LED en faro, piloto y luz de día, guantera con cargador USB, bloqueo de manillar electrónico y cierre keyless para abrir asiento y tapa de gasolina con un solo botón. Entre los extras más llamativos está el sistema de grabación frontal y trasera, y el control de tracción desconectable, perfecto si te apetece abrir gas sobre grava sin cortes bruscos de potencia. En definitiva, la Zontes 368G es un modelo que rompe moldes, conjuga la comodidad de un scooter, la presencia de una trail y una carga tecnológica que pocas veces ves en este segmento. Ideal para quien busca versatilidad sin renunciar a prestaciones. Es una opción muy a tener en cuenta si tu permiso A2 te pide intensidad sobre dos ruedas. Puede ser tu compañera por 5.890 euros. Piaggio Beverly 310 es un scooter urbano de corte premium que, sin perder su carácter ágil, incorpora un propulsor ultramoderno, bastidor robusto y equipamiento tecnológico al nivel de las mejores trail scooters de la ciudad. Su motor compacto y eficiente, el chasis mejorado y la suspensión invertida garantizan un aplomo sorprendente en frenadas y curvas, haciendo de cada desplazamiento diario una experiencia cómoda y conectada. El corazón del Beverly 310 es un bloque de 310 centímetros cúbicos, monocilíndrico, 4 válvulas y refrigeración líquida que rinde 27.7 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto y genera 29.5 Nm de par a 6.000 revoluciones por minuto, cifras que le permiten acelerar con decisión en tráfico urbano y mantener cruceros a buen ritmo en autovía. Gracias a la inyección electrónica y al elevado índice de compresión, tanto el arranque como la respuesta resultan inmediatas y progresivas, evitando así tirones desagradables. La transmisión automática CVT va asociada a un embrague centrífugo seco, ofreciendo cambios suaves y cero preocupaciones de mantenimiento en el día a día. Descansa sobre un bastidor de acero tubular de tipo doble cuna, diseñado para combinar firmeza y confort al filtrar las irregularidades del asfalto. Delante equipa una horquilla invertida con 120 milímetros de recorrido, que aporta precisión en la dirección y absorbe baches con soltura. Detrás, un monoamortiguador regulable en precarga completa el esquema, manteniendo la rueda bien pegada al asfalto en cualquier circunstancia. La frenada está a cargo de un disco delantero de 300 milímetros con pinza de anclaje radial y un disco trasero de 220 milímetros controlados por un sistema ABS de doble canal que supervisa cada rueda por separado. Las llantas de aleación de 16 pulgadas adelante y 14 pulgadas detrás calzan neumáticos estables mixtos optimizados para ofrecer agarre tanto sobre piso seco como mojado. Con 2.125 milímetros de longitud, 800 milímetros de anchura y una distancia de ejes de 1.510 milímetros, el Beverly mantiene una silueta compacta que facilita el paso entre el tráfico. El asiento se sitúa a 812 milímetros del suelo, ofreciendo una posición erguida y un buen campo de visión, ideal para el entorno urbano. Pesa en orden de marcha unos 191 kilogramos, lo que le aporta estabilidad sin comprometer la maniobrabilidad. El depósito de 12 litros, junto a un consumo medio de aproximadamente 3.5 litros cada 100 kilómetros, brinda una autonomía real cercana a los 340 kilómetros por recorrido. El cuadro TFT de 5.5 pulgadas muestra velocidad, revoluciones, marcha engranada, nivel de combustible y conecta con el smartphone vía Piaggio Mia, permitiendo recibir llamadas o indicaciones de navegación. La iluminación Full LED se encarga de la visibilidad completa, incluyendo faro, pilotos e intermitentes, garantizando claridad 24/7 sin perder el estilo. Además, cuenta con arranque sin llave, keyless, puerto USB para recarga de dispositivos y un práctico hueco bajo el asiento con luz interior y capacidad para un casco LED. En definitiva, la Piaggio Beverly 310 combina un motor vibrante y limpio con un chasis noble y un conjunto tecnológico muy actual, pensado para el usuario urbano que no renuncia al confort ni a un toque premium en cada trayecto.
puedes disfrutar de esta hermosa italiana por 5.799 euros. Kymco AK550 es un maxi scooter que combina la agilidad de un urbano con la potencia y confort necesarios para el touring ligero. Su motor garantiza empuje inmediato en ciudad y la fuerza suficiente para salidas por autopista. En el día a día se mueve con sorprendente soltura y gracias a su depósito y un consumo contenido ofrece grandes autonomías sin apuros. El corazón del AK550 es un bicilíndrico paralelo de 550 centímetros cúbicos refrigerado por líquido y dotado de doble árbol de levas y 8 válvulas, que entrega 51 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto y 52.3 Nm de par a 5.750 revoluciones. Con un diámetro y carrera de 69 por 73.6 milímetros y relación de compresión de 11.2 a 1, ofrece una entrega de potencia progresiva y un consumo medio cercano a 4 litros cada 100 kilómetros. El sistema de inyección Bosch y la electrónica Ride-by-Wire garantizan arranques instantáneos y respuesta nítida del acelerador en cualquier situación. El chasis es de tipo perimetral en aleación de aluminio, donde el propio motor hace de elemento estructural para ganar ligereza y rigidez. Delante monta una horquilla invertida de 41 milímetros con 120 milímetros de recorrido, calibrada para filtrar irregularidades urbanas y ofrecer precisión en la conducción. Detrás, un monoamortiguador lateral con 48 milímetros de recorrido y ajuste de precarga aporta estabilidad en curvas rápidas y confort en ruta. Con 1.580 milímetros de batalla y solo 226 kilogramos en orden de marcha, combina estabilidad a velocidad alta con maniobrabilidad sorprendente en tráfico denso. Recurre a frenos Brembo, un disco delantero de 270 milímetros con pinza radial y otro trasero de 260 milímetros, ambos gestionados por ABS Bosch 9.1 con función de frenada en curva. Este cornering ABS ajusta la intervención según el ángulo de inclinación, permitiendo frenadas más seguras y controladas incluso a ritmo deportivo. El control de tracción desconectable añade confianza en superficies deslizantes o al exprimir la respuesta del motor. La gran pantalla TFT de 5 pulgadas muestra velocímetro, tacómetro, indicador de marcha, niveles y rutas GPS básicas con la plataforma Neuron Navigator. La conectividad Bluetooth permite recibir notificaciones, controlar música o llamadas sin apartar las manos del manillar. Entre el equipamiento de serie destacan el control de crucero, la llamada de emergencia automática y la apertura sin llave, para que todo sea más cómodo en cada parada. Con el asiento a 785 milímetros del suelo resulta accesible para la mayoría de tallas, aunque su anchura central pide un poco de pericia al apoyar ambos pies. El amplio mullido y el respaldo integrado en la versión Premium aseguran comodidad en trayectos largos para piloto y pasajero. El depósito de 14.5 litros, unido al consumo moderado, deja la autonomía por encima de los 300 kilómetros, ideal para trayectos mixtos de ciudad y autopista sin urgencias de repostaje. En definitiva, el Kymco AK550 une potencia, agilidad y tecnología en un paquete que se defiende igual de bien en el tráfico urbano que en escapadas de fin de semana. Su electrónica avanzada, chasis sólido y motor lleno de par lo convierten en una opción muy atractiva para quien busca un maxi scooter versátil y premium en 2025. La puedes adquirir por 11.999 euros. Yamaha T-Max es el referente de los maxi scooters deportivos de la marca. Su bicilíndrico paralelo proporciona la fuerza y la potencia necesarias para adelantamientos en autopista y reacción instantánea en ciudad. El motor es un bloque paralelo de 562 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, con distribución DOHC y 4 válvulas por cilindro. Homologado bajo Euro 5 Plus, declara 47 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto
y 55 Nm a 5250 revoluciones, cifras que aseguran respuesta contundente desde régimen medio-bajo hasta zona alta del cuenta revoluciones. El embrague centrífugo y la transmisión automática CVT permiten acelerar sin sacudidas, mientras el variador gestiona la entrega de potencia de forma suave y progresiva. El consumo medio se sitúa alrededor de 4.5 litros cada 100 kilómetros, lo que combinado con el depósito de 15 litros da unos 300 kilómetros de autonomía aproximada. El chasis es un cuadro perimetral de aleación de aluminio donde el motor se mezcla como elemento estructural para maximizar rigidez y agilidad. En la parte delantera equipa una horquilla invertida de 41 mm con 120 mm de recorrido, afinada para filtrar desniveles urbanos y mantener estabilidad a alta velocidad. El tren posterior recurre a un monoamortiguador lateral, regulable en precarga, que ofrece unos 120 mm de recorrido para asegurar tracción y confort en cualquier terreno. Con una distancia entre ejes de 1580 mm y 219 kg en orden de marcha, combina maniobrabilidad en el tráfico con aplomo al encarar curvas rápidas. En la parte del frenado monta un disco delantero de 267 mm con pinza radial Brembo y otro trasero de 282 mm. Ambos asistidos por ABS Bosch 9.1 con función Brake Control en curva. Las llantas de aleación Spin-Forge calzan neumáticos 120-70-15 adelante y 160-60-15 detrás, un compromiso entre agarre en asfalto y confort en irregularidades. Con 2.195 mm de largo, 780 mm de ancho y una altura variable del parabrisas entre 1.415 y 1.470 mm, ofrece protección aerodinámica ajustable. El asiento se sitúa a 800 mm del suelo, accesible para la mayoría de pilotos, mientras que el espacio bajo sillín admite un casco integral y pequeños objetos. La gran pantalla TFT de 7 pulgadas permite elegir entre 3 diseños, integrar navegación Garmin, recibir llamadas, mensajes y controlar la música vía Bluetooth. El sistema MyRider y el control de crucero completan el paquete junto al encendido keyless para arrancar sin llave física. En conjunto, la Yamaha T-Max 560 es el scooter deportivo urbano por excelencia, rápida al arrancar, estable a fondo y cargada de asistencias electrónicas que elevan la seguridad sin renunciar al placer de conducción. Esta scooter japonesa puede ser tuya por 15.700 euros. Kymco Exciting VS 400 se renueva para convencer a un público cada vez más amplio dentro del segmento de scooters para el carnet A2. Son muchas las mejoras introducidas en un scooter que mantiene la filosofía GT, pero incrementando su imagen deportiva. Esta versión es una evolución del Exciting S400 TCS, que fue el primero que introdujo el sistema de control de tracción. Toda una innovación que permite realizar una conducción más segura en cualquier situación. La unidad motriz es un monocilíndrico de 399 centímetros cúbicos, 4 válvulas y refrigeración líquida que alcanza 33.5 caballos de fuerza a 7.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 37.5 Nm a 5.750 revoluciones, cifras que garantizan aceleraciones vivas y suficiente brío para incorporaciones a vía rápida. La inyección electrónica Bosch optimiza el suministro de combustible y el arranque eléctrico es inmediato, mientras que la transmisión CVT con variador y embrague centrifugal ofrece cambios de régimen suaves, sin tirones ni pausas incómodas. Basa su estructura en un bastidor tubular de acero, conjugado con un basculante trasero que reduce la masa suspendida y añade precisión a la trazada. En el tren delantero monta una horquilla telescópica invertida de 41 mm con un recorrido de 120 mm, calibrada para filtrar baches urbanos sin comprometer la respuesta direccional.
En la parte trasera, dos amortiguadores con ajuste de precarga y 114 milímetros de recorrido aportan estabilidad en trayectos largos. El equipo de frenado consta de un disco delantero de 280 milímetros con pinza radial y un trasero de 240 milímetros, ambos asistidos por ABS de doble canal, que es independiente en cada rueda para prevenir bloqueos. Calza llantas de aleación de 15 pulgadas adelante con neumáticos 120-70-15 y 14 pulgadas detrás, calzando 150-70-14 con neumáticos tables de perfil mixto. Combinación que ofrece agarre en asfalto y capacidad de tracción en superficies menos adherentes. Con 2.190 milímetros de longitud, 800 milímetros de ancho y 1.345 milímetros de alto, presenta un equilibrio que facilita maniobras en tráfico denso, soportadas por una distancia entre ejes de 1.565 milímetros que aporta estabilidad. El asiento, situado a 805 milímetros del suelo, permite apoyar con seguridad ambos pies y un peso de 216 kilogramos en orden de marcha hace que resulte ágil en ciudad y fácil de controlar. El depósito de 12.5 litros y consumos medios cercanos a 4 litros cada 100 kilómetros proporcionan autonomías de más de 300 kilómetros. La pantalla TFT a color ofrece bastante información como nivel de combustible, indicador de marcha, autonomía y acceso a la conexión con smartphone, permitiendo gestionar mapas, llamadas y música desde la piña izquierda sin distracciones. Incorpora sistema keyless para el arranque sin llave física y toma USB en la guantera, junto con funciones como control de tracción desconectable para ajustar el nivel de asistencia según las condiciones de la vía. En definitiva, el Kymco Excited VS400 es un maxi scooter versátil que combina el carácter ágil de un scooter deportivo con la tecnología y el confort de un modelo premium. Si buscas una montura que se sienta ligera entre el tráfico, pero capaz de devorar kilómetros con seguridad y estilo, este modelo tiene todos los ingredientes para convertirse en tu nueva aliada urbana y de ruta. Puedes adquirirla por 7.190 €. Vogue SR4 Max T es un híbrido entre scooter y trail, pensado para el A2, que monta un motor monocilíndrico capaz de sacarte de cualquier atasco con alegría. Su bastidor multitubular de acero y el basculante integrado en el motor ofrecen un equilibrio notable entre agilidad urbana y aplomo en carreteras secundarias. El corazón es un bloque de un solo cilindro, 4 tiempos, SOHC y 4 válvulas, refrigerado por líquido, con una cilindrada exacta de 349.8 centímetros cúbicos, gracias a un diámetro y carrera de 80 por 69.6 milímetros y una relación de compresión de 11.5 a 1, entrega 34 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto y 35 Nm a 5.750 revoluciones, suficiente para salir rápido de semáforos. La inyección electrónica gestiona el combustible con precisión, garantizando arranques fiables en frío y una entrega suave en todas las fases del régimen. En lugar de marchas manuales, incorpora una transmisión automática CVT con embrague en seco, que elimina jalones y hace del tráfico un paseo. Está homologada bajo Euro 5, así que cumple con las últimas normativas de emisiones sin renunciar al rendimiento. La estructura multitubular en acero forma un chasis ligero pero resistente, favoreciendo tanto la maniobrabilidad como la estabilidad a alta velocidad. El motor hace las veces de basculante trasero, reduciendo la masa no suspendida y aportando precisión en cada cambio de dirección. Adelante equipa una horquilla Callava de 35 milímetros con 110 milímetros de recorrido, afinada para absorber irregularidades y badenes sin transmitir sacudidas molestas. La parte trasera recurre a dos amortiguadores también Callava, con igual recorrido y precarga regulable, para ajustar la firmeza en función de la carga o el pasajero.
En la parte de frenado monta discos gemelos de 265 mm en la rueda delantera, con pinzas J. Juan de 4 pistones y un disco trasero de 265 mm con pinza de un pistón. El ABS proviene de Continental y trabaja de forma independiente en ambas ruedas, permitiendo incluso desconectarlo para un poco de diversión controlada en pista. Las llantas de aleación calzan neumáticos Pirelli Angel Scooter 120-70-15 adelante y 150-70-14 atrás, combinando agarre en curva y trayectoria con buen desempeño en mojado. La pantalla TFT a color muestra velocidad, revoluciones, nivel de combustible, marcha engranada y hasta navegador básico, todo en un vistazo. Incluye puños y asiento calefactables para que el frío no te detenga, así como un parabrisas ajustable eléctricamente que corta el viento en autopista. El sistema keyless permite arrancar con un solo botón, mientras que la toma USB y la opción de cámara frontal elevan la practicidad para tus rutas diarias. Con 2185 mm de largo, 1565 mm de distancia entre ejes y un asiento a 761 mm, resulta accesible para la mayoría de tallas sin renunciar a una postura relajada. Su peso en orden de marcha se queda en 213 kilogramos, que son bien repartidos, facilitando el manejo en parado y la confianza en curvas. El depósito de 12.8 litros y un consumo que ronda los 3.6 litros cada 100 kilómetros proporcionan una autonomía superior a 300 kilómetros, ideal para escapadas de un día sin repostar constantemente. En resumen, la Vogue SR4 Max T se mueve con la soltura de un scooter y aguanta el pulso de una pequeña trail, todo ello con un equipamiento completo que te hará la vida más fácil. Puedes disfrutar de esta hermosa crossover por 5.787 euros. ¿Listo para sacarle jugo a cada kilómetro sobre ruedas? Y con esto cerramos nuestro top 7 de las mejores scooters del 2025, desde las más ágiles y ligeras hasta aquellas más aventureras y todoterreno. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo sus puntos fuertes, ya sea la autonomía de infarto de la Beverly 310, la deportividad de la Yamaha T-Max o la versatilidad de la 368G. Cada una tiene su personalidad, así que seguro que alguna encaja con tu pasión motera y tu forma de moverte. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas 7 scooters te motiva más, si ya te has decidido por una de ellas o qué modelo te gustaría ver en los próximos videos. Si te gustó el video, no te olvides de apoyarnos con tu me gusta y seguirnos para que no te pierdas los próximos videos y para hacer cada vez más grande esta familia motera. Buenas rutas a todos.